en esta mañana, en esta tarde. Me brilla un poco esa lámpara aquí a la tablet. Bueno, yo quisiera que se pusieran de pie un momento. Ya vamos a empezar. Pero ¿sabe? En un tiempo, con el trabajo que hacíamos, toda la semana trabajando, toda la semana en los problemas de la familia, los hijos, económicos, las situaciones. Y luego llegaba yo el domingo a la iglesia todo desgastado. Yo no sé cómo hayan llegado esta tarde. Yo no sé cómo llegaste hoy. Yo no sé cómo estuvo tu semana. Yo no sé qué tentaciones tuviste. No sé si sucumbiste a la tentación. Pero déjame decirte que si hoy estás aquí en la casa de Dios, es porque Dios va a llenar tu vida. Dios va a restaurarte. Dios va a cambiarte. Hoy estás aquí y ¿saben qué? El Espíritu de Dios está aquí. Y su presencia está aquí. Y en este momento el Espíritu de Dios se va a empezar a mover en los asientos. Y en este momento la presencia de Dios la vas a empezar a sentir. Puedes cerrar tus ojos un momento. Alza tus manos un momento. Y dile: mira, Señor, vengo cansado, vengo desgastado. Es más, he estado cantando y no he sentido tu presencia hoy. Pero si tuvieras misericordia, Señor, necesito de ti. Necesito de tus fuerzas. Necesito de tu llenura. Necesito que estés conmigo. Como paloma, tu gracia hoy desciende. ¿Puedes decirle? Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma, con tu gracia. Dile: hoy desciende presencia de Dios. Hoy el Espíritu de Dios está aquí para cambiar tu vida, para cambiar ese problema que has tenido y tú puedas ver a qué Dios has adorado, para que puedas conocer al gran varón de guerra que pelea las batallas por ti, para que puedas conocer al Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario para cambiarte, para ayudarte, para sanarte, para salvarte, para levantarte. Hoy vas a conocer a la gran presencia del Espíritu Santo para que llene tu vida. Solo tienes que decir: aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, presencia de Dios. Aquí estoy, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En este momento, Señor, toda atadura, Señor, que la gente está poniendo sobre él, yo la rompo en el nombre de Jesús. Declaramos libertad. Como paloma con tu gracia. En el nombre de Jesús. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Aquí dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, presencia de Dios. Aquí estoy, Espíritu Santo. Aquí estoy para que me levantes. Aquí estoy para que me restaures. Aquí estoy. Aquí estoy. Mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Cerca de ti. Ahora. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado
todo lo que hay en Puedes mí. decirle a la presencia de Dios: como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado. Aquí está su presencia, hermano. Aquí está su presencia. Como Padre, en el nombre de fuente de Jesús, a agua partir de este viva, momento, Señor, sacia empieza a obrar en sanidad, Padre. En partir de este momento, Señor, empieza a obrar en unidad, presencia de Dios. Como paloma con tu gracia, Hoy desciende. como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia. Dile: hoy desciende. Como aceite derramado. ungeme, Aleluya. como fuente de agua Aleluya. viva, Presencia de Dios ahora. mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Una última Como Paloma con tu gracia, hoy desciende. como aceite derramado. Espíritu de Dios. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Padre, te pido en el nombre de Jesús que pongas palabra de tu corazón a mi corazón, a mi boca, Padre, y que tu palabra hable en este momento, Señor, y exprese lo que has puesto en mi corazón. Te pido, Señor, que sea bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6, versículos 12. Efesios capítulo 6, versículos 12, hermano. Puede, si gusta, buscarlo. Si todavía se siente tocado por el Señor, usted siga ahí recibiendo presencia de Dios. Al final vamos a estar orando por los enfermos y las necesidades, pero vamos a compartir por un momento la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden sentarse los que se han sentado. Hay una fábula de un granjero que se llamaba Joaquín. Joaquín trabajaba incansablemente para mantener su campo. Cada día, bajo el sol abrasador o la lluvia intensa, dedicaba su tiempo para sembrar, regar y cuidar sus cultivos con la esperanza de obtener una abundante cosecha que alimentara a su familia. Pero ¿qué creen? Una mañana, al salir de su casa, vio todo su trabajo hecho ruinas. Todo por lo que él había trabajado, la cosecha, las plantas, todas estaban secas, los frutos estaban esparcidos y mordisqueados por el suelo, y la tierra parecía revuelta como si hubiese cavado en ella durante toda la noche.
Y saben, cuando yo estoy con mis alumnos o con alguien, luego digo, y todo por la culpa tuya. Y me dice, ¿yo por qué? Le digo, pues ni modo que yo la tenga, ¿no? Y a veces cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, es más fácil echar la culpa que tenemos enfrente. Y lleno de frustración empezó a buscar culpables Joaquín. Y vio que el clima había habido norte, había habido calor, luego sol y bueno, lluvia. Y dijo, si no hubiera sido por esas lluvias torrenciales el mes pasado, por los días del calor extremo, esto no habría pasado. El clima siempre está en mi contra, el clima es mi enemigo siempre. Pero después vio pasar insectos que había sobre las frutas y las plantas. Y dijo, seguro fueron esas plagas que siempre aparecen sin ser invitadas. Estoy seguro que devoraron mis plantas. Pero en eso que se estaba peleando con los insectos y echándole la culpa de todo lo que había pasado, vio unas aves que iban y algunas habían bajado a comer los frutos que estaban tirados. Y miró al cielo y acusó a las aves también. Malditas aves, han venido a robarse mi cosecha. Nunca tengo un respiro con ellas. Seguramente también ellas tienen la culpa de que esto haya pasado. Y así siguió buscando culpables, el viento, el suelo, incluso a sus vecinos, pensando, es que me envidian tanto mi éxito, que seguramente también sabotearon mi cosecha. Pero a pesar de todas sus quejas, la causa del desastre seguía siendo un misterio. Finalmente decidió él investigar, agarró una pala y empezó a escarbar ahí. Y en eso vio algo y murmuró, ¿qué estoy viendo por ahí? Porque de repente vio un movimiento que pasaba ahí donde él había escarbado. Una pequeña rata salió corriendo del agujero, seguida por varios más. En eso Joaquín se quedó boquiabierto, porque había encontrado el problema. El problema no había sido ni el clima, ni las aves, ni los insectos, ni los vecinos, sino las ratas que habían hecho hoyos abajo de su cosecha. Por un momento Joaquín, todavía después de que sabía que las ratas eran las culpables, tuvo la tentación de culpar nuevamente al clima, a los insectos, incluso a las aves, por no haber ahuyentado a las ratas. Pero luego reflexionó y recordó algo que había aprendido de su padre, que también había sido un cosechador. Cuando algo sale mal, le dijo su padre alguna vez, no busques afuera, mira primero lo que podrías haber pasado por alto. En eso Joaquín empezó a recapitular. Cuando él trabajaba en ese sol, había ignorado señales, agujeros pequeños que habían pasado semanas atrás, los sonidos que escuchaba en la noche y las plantas que parecían enfermas sin razón aparente. A partir de ese día, Joaquín tomó medidas y cerró los túneles y reforzó el suelo. Y con el tiempo, el cambio volvió a florecer. Hermanos, ¿cuántos problemas hemos enfrentado en nuestra vida desde que estamos pequeños? Porque saben que cuando los problemas son en proporción a nuestra edad, cuando estamos pequeños, el que nos castigue el maestro y le vaya a decir a nuestro padre, es un problema tan inmenso que no sabe el niño qué hacer. O que se le cayó un vaso y se rompió y lo esconde por un momento porque sabe que si se dan cuenta lo pueden regañar. Vas creciendo, te vas volviendo adolescente y los problemas empiezan a ser más fuertes. Pero cuando llega la juventud y estamos estudiando en la universidad o en el trabajo y se nos acumulan 3, 4 exámenes al mismo tiempo y entrega del proyecto, y decimos, qué problema tan grande.
Y en eso nos deja la novia, el novio. Ya nos queremos cortar las venas porque según nosotros era el amor de nuestra vida, porque era el mayor problema que tenemos en ese momento. Luego nos casamos y tenemos más problemas. Ahora hay que sustentar una familia, tener la sabiduría luego de enseñar a nuestros hijos. Y a medida que evolucionen, hermanos, a la edad que tenemos, nuestros problemas siempre van a ser muy grandes, porque van en proporción a nuestra edad, a nuestra actividad. El problema, diría aquella vieja canción, el problema no es el problema. El problema es que nos dejemos llevar por él. Y lo mayor es que culpemos a los demás por lo que nos pasa y vivamos aprisionados y vivamos amargados y vivamos quejándonos de nuestras situaciones. Si hay dinero, si no hay dinero, si pasa esto, si pasa lo otro. Hermanos, hay una frase que me agrada ahí que dice que no hay momentos perfectos, sino que uno hace el momento perfecto. Porque a través de los problemas uno debe de poder alzar nuestra mirada al cielo y decir, como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He titulado este mensaje: ¿quién es el enemigo? Efesios capítulo 6 versículo 12 nos da una señal y nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, no me gusta tanto hablar del enemigo, la verdad. Pero saben, un general, antes de ir a la guerra, ¿qué creen que hace primero? La estrategia. Primero quiere conocer quién es su enemigo y busca quién es el general que está al frente de la otra guerra, del otro lado. Investiga al general, cómo creció, qué estudió, cómo se comporta en momentos difíciles. Investiga todo lo que de su vida, desde que nació hasta el momento que está ahí. ¿Cuál ha sido su comportamiento en toda su vida? Si es iracundo, paciente, imprevisto. ¿Por qué hacen todo esto antes de hacer una estrategia de guerra? Porque esto revelará su forma de pensar, de actuar, de cómo tomar decisiones con presión o sin presión. Conocer el que está al frente del otro lado le va a ayudar a cómo contrarrestar la ofensiva de la otra persona. Por eso es necesario, hermanos, rápidamente que conozcamos bien a nuestro enemigo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Y no les voy a estar contando historias, sino simplemente por sus nombres. Rápidamente lo voy a decir. Si alguien quiere después la cita, me puede mandar a mis redes y yo les mando aquí las citas de todo esto. Lo podemos conocer por su nombre. Uno, Satanás, significa adversario, oponente. Job capítulo 1:7 tenemos un ejemplo. La palabra diablo, saben, hay más de 70 nombres. Obviamente no voy a decir todos, unos cuantos. Diablo significa calumniador o acusador. Eso significa diablo. Mateo capítulo 4 versículo 1. Lucifer significa portador de luz, nombre previo a su caída. Isaías capítulo 14 versículo 12. Belcebú significa señor de las moscas, un título asociado con Satanás como líder de los demonios. Lucas capítulo 11 versículo 15. Belial significa inútil o perverso, usado para referirse a Satanás en contextos de impiedad. Corintios capítulo 6 versículo 15.
Abadón o Apolión. Significa destructor. Se usa para describir a un líder demoníaco, posiblemente en representación de Satanás. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Eso es por su nombre, como lo podemos conocer. Yo creo que ya con esto nos vamos dando una idea de qué clase de personaje es este, ¿no? Vamos a conocerlo al enemigo por su figura retórica. 1. Serpiente antigua. Significa referencia a su papel en el engaño de Eva en el Edén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Dragón es un título simbólico que describe su naturaleza destructiva. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. León rugiente, seguramente todos estos ya lo han oído, ¿verdad? Representa su actitud amenazante y destructiva. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Ángel de luz. Satanás puede disfrazarse para engañar y se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. El padre de la mentira. Significado, el origen de todo engaño. Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos ahora a verlo, conociendo al enemigo por su poderío que ha adquirido. ¿Sí? Príncipe de este mundo, gobernante espiritual de los sistemas del mundo. Juan capítulo 12, versículo 31. Príncipe de potestad del aire. Significado, gobernante de los espíritus malignos que operan en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dios de este siglo. Significa la influencia espiritual que ciega a los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y ahora sí le voy a entrar a la parte que quiero que analicemos. Conociendo al enemigo por sus acciones ante la humanidad. Son más de 70 nombres. Obviamente nada más son como 12 los que estoy tratando aquí. Y de los que voy a mencionar ahorita son 7. Espíritu que opera en los hijos de desobedientes. Ese es un nombre que también tiene el enemigo. En Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes. Por eso yo creo que Proverbios dice: honra a tu padre y a tu madre. Porque si tú eres desobediente, ¿quién sabe quién te gobierna? El acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Aquí el que acusa a los creyentes ante Dios es el enemigo. El maligno. Yo creo que ahí podemos todos analizar. Dice que es malvado o inicuo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tentador. Voy rápido porque si no, imagínense, con todo eso me tardaría muchísimo. Significa aquel que tienta a las personas al pecado. ¿Por qué estoy tratando? Me estoy deteniendo un poco más en esto. Porque esto es, hermanos, el enemigo con el que nos estamos enfrentando 24 horas del día. Porque la tentación es algo que vamos a vivir lo vamos a tener toda la vida. Hermanos, si a Jesucristo fue tentado en todo, ¿qué nos espera a nosotros? Tentador, aquel que tienta a las personas al pecado. Mateo capítulo 4, versículo 3. Engañador, significado aquel que lleva al mundo al error. Apocalipsis 20:10. Adversario, significado enemigo espiritual de Dios y de su pueblo. Primera de Pedro 5:8. Y el último que puse aquí, el enemigo, opositor a los planes de Dios y a su pueblo. Mateo capítulo 13, versículo 39 dice: el enemigo que lo sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son ángeles. Pero lo más grandioso de todo esto, hermanos, es que el enemigo se ha derrotado. Que Jesucristo se hizo un poco menor a los ángeles
y vino a esta tierra. Y dice la palabra de Dios que por el gozo de ayudarnos en el futuro, Él sufrió la cruz. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y Él murió en la cruz. Y al tercer día se llevó cautiva la cautividad y nos dio la victoria en esa resurrección bendita. Alabado sea el nombre del Señor, porque la victoria es con nosotros. Porque a pesar de que este enemigo mentiroso, tentador, opositor, calumniador, engañador, está 24 horas acechando nuestra vida, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras actividades, nuestros trabajos, a pesar que está dedicado Él a acabar con la vida del cristiano, es un enemigo derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario, y nuestro Salvador se ejerce como poderoso varón de guerra enfrente de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Pero si hay algo que le encanta a este enemigo derrotado, es generarnos dolor, pegarnos donde más nos duele. Porque hay cosas que nos hieren de gran manera y el dolor puede dañar nuestras vidas y de la gente que más nos ama. La Biblia muestra muchos ejemplos de ellos. ¿Cuánta gente hemos visto amargada, dañada, porque vivieron un momento horrible, un momento feo, un momento que cambió su vida, un momento que provocó que a partir de ahí pensara diferente, actuara diferente, y que su camino lo conduciese hacia la destrucción de él mismo, dañándose no tan solo él, no tan solo ella, sino dañando a las personas que más la aman o lo aman. Y hemos visto ese camino destructor muchas veces, y no tan solo con adolescentes y jóvenes, sino con gente grande que se han dejado engañar por un momento que el calumniador ha venido a destruir su vida. Y la Biblia no esconde ese trabajo del enemigo, que es algo que en estos momentos de tantas redes sociales, en este momento, que el Instagram, Facebook, X, Y, Z, no, eso no, ¿verdad? Pero, ya se me olvidó cómo se llama la nueva de Instagram, que te meten ahí a fuerza. Thread, ¿no? Bueno, eso. Todas esas redes sociales donde queremos vivir y que la gente vea cómo vivimos. Cuando se nos voltea, qué difícil es. Y yo creo que lo peor, algo que daña mucho, nada más voy a tocar 3 cosas, no más. Pues no, puede haber muchas cosas que dañan a la personalidad de la gente, pero uno es la traición de la sociedad. Cuando creemos que vivimos en paz con la gente que nos rodea, con nuestros cuates en la escuela, en el trabajo, inclusive con nuestra familia, creemos que somos amados, queridos, bendecidos, pero sucede algo. No sé si le ha pasado. A mí me pasaba, y más cuando estaba en la política, que ponía algo ahí, llegaba a tener hasta 300 comentarios de hate. Ahora me dice un amigo, ya tu Facebook es aburrido porque nada más pones cosas de Dios. Hermanos, y la gente empieza sin misericordia en las redes a dañar, a pegar duro y a la cabeza, ofendiendo, metiéndose con los hijos, metiéndose que a través de un teclado, a través de un smartphone, empiezan a tratar de dañar con dolo a la persona. Y esto a los chicos, a los adolescentes los lleva inclusive a cometer suicidio.
Pero hermanos, Mateo capítulo 26 del 14 al 75 nos muestra cómo la gente que había bendecido a Jesús una semana antes y decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo adoraban cuando entró a Jerusalén, una semana después estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Dónde quedaba esa sonrisa? Donde veían al gran Mesías entrando y lo bendecían y lo adoraban. En un momento a otro cambió. En un momento a otro cambió. Y cuando estaba Jesús en la cruz, Él sabía exactamente que era un momento que el enemigo estaba usando para tratar de hacerlo sentir peor. Por eso cuando estaban ahí los soldados romanos, Él dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él sabía claramente que estaba viviendo. Él sabía claramente por lo que estaba pasando. Y a pesar que la sociedad, que en un momento lo habían exaltado, lo habían bendecido, esa sociedad a la otra semana lo estaba maldiciendo y lo estaba condenando y lo estaba mandando a la muerte. Y es horrible. Ha llevado a mucha gente esto al suicidio, a muchos adolescentes. Y si hay algo que nos duele a un padre, es ver cuando un hijo se nos voltea. Que un hijo se levante contra uno es lo peor que le puede pasar a un padre. Y es una de las cosas que a veces utiliza el enemigo. Utiliza tu propia familia para tratar de destruirte. Segunda de Samuel, del capítulo 15 al 18, nos muestra cómo Absalón se rebela contra su padre y quiere acabarlo para quitarle el reino. Nada más voy a leer 2 Samuel capítulo 15, nada más voy a leer el versículo 1 y 2 para que vean lo que estaba haciendo Absaloncito. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana. Era madrugador el hombre, trabajador. Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey, o sea, cuando iban hacia el rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de la tribu de Israel. Y en ese momento trataba de captarlo para levantar la rebelión contra David, su padre. Dice la Biblia que llegó un momento que lo tuvo corralado a David. Pero al fin de cuentas, David era el hombre puesto por Dios para gobernar Israel. Y como siempre, el Señor liberó a David de sus enemigos, que en ese momento era su hijo. Y la cosa se volteó. ¿Y qué creen que pasó? ¿Sí se acuerdan? Mataron a Absalón. ¿Y David se puso contento? No. A pesar de todo lo que había hecho Absalón, de todo el daño que había hecho Absalón, David lloró por la muerte de su hijo. Porque él sabía que al final su hijo se estaba dejando usar por el enemigo para dañar su vida. Hermanos, y algo que nos puede afectar de gran manera es la traición. La traición de un mejor amigo, la traición de una pareja, la traición es algo que daña nuestras vidas. Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75, nos habla de Pedrito. Jesucristo estaba listo para ser llevado a la cruz. Ya había pasado por ese momento de oración donde Mateo, Marcos y Lucas ponen a Jesucristo llorando
diciendo que su alma está triste hasta la muerte. Pero en Juan, que está hecho para nosotros, hermanos, ya podemos ver a Jesucristo que puso su gozo puesto delante de él para sufrir la cruz, y ya se levantó un Jesucristo poderoso. Ya había pasado ese momento difícil de la oración, ya estaba sustentado por el Padre, y Jesucristo ya estaba listo para padecer la cruz. En ese momento dice Pedro, y todos, no nada más Pedro, no, digo, ahí lo ponen a Pedro porque yo creo que fue el que lo negó, y porque le dijo, me vas a negar. Pero dijo, mi alma daré por ti. Nada me va a hacer que te niegue, nada me va a hacer. Unos cuantos romanitos ahí con sus lanzas y todo, y digo, si no lo negó. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pues si Pedro se sintió mal y lloró amargamente, ¿cómo se ha de haber sentido Jesús? Que al final, los que dijeron que iban a estar hasta el final, le dio la espalda, lo negó. Yo no sé si le salió un ay santo, porque dice, tu hablar te delata. Algo se le salió a Pedrito, de cristiano, y se dieron cuenta que era de los que andaba con Jesús, porque cuando tú andas con Jesús, tu hablar cambia, tu forma de pensar cambia, tu forma de actuar cambia. Y no es porque sea es que la religión no te dice nada. Si tú quieres venir como religioso, pues está bien, pero Jesucristo cambia a las personas. Jesucristo cambia la mente, el cuerpo, el alma y hasta el tuétano. Bendito sea el nombre del Señor, porque eres nueva criatura en Cristo. Y las cosas viejas pasaron, y dice la palabra que aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, Jesús, cuando cantó el gallo y vio a Pedro, yo creo que ha de haber dicho, ya ves, Pedrito, no aguantaste unos cuantos romanitos. Hace unos años, yo era líder de jóvenes y la iglesia estaba metida en un avivamiento. Y el cuerpo administrativo constaba de varias personas. Y tenía yo como 18, 19 años, y ya pasó tiempo. Iba yo en el primer año de la universidad. Y hubo una rebelión en el cuerpo administrativo. Y eran como 6 familias que pertenecían al cuerpo administrativo de la iglesia. Gente que comía en la casa con mis padres. Gente que le decía, ay, mi pastora, cómo la quiero. Ay, mi pastor, cuánto lo amo. Y me veían, Toñito, me abrazaban. Y a mi hermana. De un día para otro, un desacuerdo, y dijeron, nos vamos con nuestras familias. ¿Y saben qué es lo que más duele, hermanos? Que uno los ama. Y ver que salen y hablaban cosas y decían. Una de ellas se atrevió a levantar un periodicazo
y decían que mi hermano Abraham, no sé si lo conocen, Abraham Pérez, el predicador, y yo teníamos una arena en la casa y que para entrar a la iglesia las chicas tenían que acostarse con nosotros. Así estuvo de fuerte. Y le estoy diciendo esta cuestión tan fuerte porque fue muy fuerte para la familia. Mi hermana Saraí, la esposa del pastor Abreu, ha de haber tenido unos 12 años, 14. Y le decía llorando: mamá, ¿por qué eres pastora? Ya regrésate a trabajar como licenciada. Ya deja la iglesia. Mira cómo un día nos dicen que nos quieren, que nos aman, y al otro día se están yendo. Y no tan solo con eso, es dañarnos, dañar nuestra familia, dañar nuestras actividades. Hermanos, en ese momento, mi madre, la pastora, nos vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y el Espíritu de Dios descendió en ese momento sobre la familia. Estábamos destrozados por lo que acabábamos de vivir, por ver el periódico, por ver lo que estaban diciendo de nosotros, siendo difamados, por la gente que decía que nos amaba, por la gente que decía que iban a estar con nosotros siempre, y con la gente que comía y a veces nos quitaban el plato de la boca por darles de comer. Pero el Espíritu de Dios descendió en esa oración y nos hizo ver quién era el enemigo. Y nos hizo ver, como dice Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque las personas verdaderamente nos amaban. Allá adentro había un cariño, allá adentro había un amor, pero se habían dejado utilizar por el enemigo. El enemigo en ese momento de descuido los estaba utilizando para dañar esa familia pastoral, para dañar esos hijos, para dañar esos padres. Pero en ese momento la presencia de Dios descubrió quién era el enemigo. A menudo dirigimos nuestras luchas con personas, con un familiar, con un compañero de trabajo. Nos sentimos heridos y luchamos con nuestras esposas, con nuestros hijos, en el trabajo. Hermano, porque no hemos descubierto el enemigo. Y creemos que el enemigo es nuestra esposa. Y creemos que el enemigo es nuestro esposo. Y creemos que el enemigo son nuestros padres. Y creemos que el enemigo es la gente del trabajo. El enemigo se llama Satanás y está derrotado, hermanos, en la cruz del Calvario. Pónganse de pie, por favor. Debemos de darnos cuenta quién es el enemigo, quién está dañando tu vida. Esa gente que te ha dicho que te ama, sí te ama, pero se han dejado usar por el enemigo. Y todos aquellos que se dejen usar por él, va a salir el calumniador, el mentiroso, el engañador, el abusivo, el tentador. Hermanos, vivimos momentos de confusión en la sociedad. Y antes era común nada más que el padre se iba y dejaba a los hijos. Ahora cuántas madres se van y dejan a los hijos sin pensarlo, porque estamos engañados por el enemigo, porque no podemos ver contra quién estamos peleando. ¿Quién es tu enemigo? No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus padres, no son los compañeros del trabajo.
que saber quién es el enemigo. Cierra tus ojos un momento, por favor. Yo no sé cuánto has peleado con tus hijos. Yo no sé cuánto has peleado con tus padres. Yo no sé cuánto has peleado con tu esposa. No sé cuánto has peleado con tu esposo, creyendo que es el enemigo porque te han dañado, porque te han hecho sufrir, porque ese daño cambió tu vida. Hermanos, ellos se dejaron usar. El amor existe de verdad, pero se han dejado usar por el enemigo. Si aquí hay alguien dañado, porque han creído y se han dejado engañar por el enemigo y creen que el enemigo está dentro de su familia, está dentro de la gente que los quiere, yo voy a pedir que pases aquí adelante y me dejes hacer una oración por ti, porque seguramente hay daño en tu corazón, y eso, cuando hay daño, no puedes seguir adelante, porque cuando te estás esforzando, el enemigo viene y te da en esa cicatriz. ¿Por qué te sigue engañando de quién es el enemigo? Yo quisiera que pasaran todas las familias aquí, por favor, y me dejaran hacer una oración. Si vienes con tu esposa o con tu esposo, pasa. Si vienes con tu hijo, pasa. Y si vienes aquí a clamar por tu familia, también pasa. Hoy hay libertad para tu corazón. Si te has dejado engañar, hoy es el momento de libertad. Si te has dejado engañar, hoy es el momento de libertad. Hoy es el momento de liberar a tu familia. Hoy es el momento de liberar a tus hijos. Hoy es el momento de liberar tu vida. ¿Cuántas veces has dicho, por qué Dios? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me están traicionando? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me pasa esto con mi esposo? ¿Por qué me pasa esto con mi esposa? No estamos ubicando al enemigo. No estamos ubicando al enemigo. ¿Quién te dijo que no vas a poder ser feliz? ¿Quién te dijo que no vas a poder vencer esa tentación? ¿El engañador? ¿Quién te dijo que no vas a poder ser un siervo de Dios? ¿El engañador? ¿Quién te dijo que no estás destinado para triunfar? ¿Quién te dijo que no vas a poder vivir una vida cristiana al pleno? ¿Quién te engañó? ¿Quién te está dañando? ¿Quién está dañando tu corazón? ¿Quién está dañando tu vida? Hoy el gran Espíritu de Dios va a entrar a tu vida. Hoy el gran Espíritu de Dios va a entrar a tu corazón. Hoy va a curar tu alma. Hoy va a curar tu espíritu. Muchos viven dañados por algún momento, por algún abuso sexual, emocional, psicológico, del padre, del tío, de los amigos, de las amigas. Pero hay libertad en el Señor. El gran Jesucristo, que resucitó al tercer día de la cruz del Calvario, hoy está aquí para redimirte, para sanar tus heridas del corazón, para sanar tus heridas del alma. Tú estás aquí, Señor. Te sientes dañado por tu esposa, te sientes dañado por tu esposo. Dile, perdóname, Señor, porque sé quién es el enemigo. Vives en un conflicto legal porque crees que peleando y no dejando ver a los hijos estás peleando con el